A partir del premio otorgado en el pasado Festival de Venecia a la nueva película de Alfonso Cuarón, Roma, esta noche hemos decidido analizar esta y otras películas que visibilizan el trabajo doméstico. Un trabajo que en casi cualquier lugar del mundo se realiza todavía bajo condiciones inequitativas. Esto es Encuadre, una mirada crítica al cine de estreno y al que puede verse en otras plataformas y en otros espacios. Acompáñenos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Encuadre. Fernanda, Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Bien. Y en esta ocasión vamos a hablar de una película muy sonada, una película comentadísima, premiada en Venecia con el premio principal, que es Roma de Alfonso Cuarón, que es sin duda su película más redonda y más completa. Creo que es una película realmente impresionante. Es impresionante en muchos niveles. Yo creo que, Sí. vamos, yo sé que le ha ido muy bien a nivel crítica extranjera, porque se ha presentado sobre todo en festivales extranjeros. Y me llama la atención que tenga esa resonancia fuera, en tanto que para mí lo que es realmente fuera de cualquier expectativa es cómo pudo reconstruir el México de los años 70, la Ciudad de México de los años 70. Digo, ya sé que la aprecian fuera por muchas otras cualidades cinematográficas y porque apela a muchos otros valores, pero vamos, es lo más cercano a hacer un viaje al pasado. Reconstruyó calles que quienes vivimos en esa época y las recordamos, sonidos. Me parece que esa es una de las labores de antropología. De antropología, sí. Y además, bueno, corren historias de cómo fue muy arduo reconstruir tanto exteriores como interiores, porque ahorita platicaremos de eso, pero pues la película está basada en los recuerdos de infancia de Alfonso Cuarón. Entonces él quería que la casa en la que sucede la acción de la familia, en donde supuestamente él es uno de los personajes, tuviera casi los mismos muebles, los muebles originales, ¿no? Imagínate. Sí, eso. una reconstrucción casi científica. Y bueno, todo gira en torno, todo está visto desde el punto de vista, valga la redundancia, de Cleo, que es la empleada doméstica de esta familia, que le interpreta a Yalitza Aparicio en un gran papel. Es ella, y esa es la novedad de la película, es que es su visión la que determina el curso de la película, ¿no? Así es, siendo una película que él mismo ha dicho que es autobiográfica, pero solo en partes, pero lo que no deja lugar a dudas es que él está haciendo referencia a una mujer que fue muy importante en su vida, que es su nana Liboria, que ya había hecho una aparición en una de sus películas, en Y tu mamá también. Una aparición física. La mujer que atiende a uno de los personajes es Libo, es decir, es un tema que Alfonso Cuarón ya ha venido cocinando desde hace tiempo. De hecho la película está dedicada a ella y lo ha acompañado en muchas de las... Pero lo que dices es relevante, es que es la mirada de esta familia y de las dinámicas de la familia, dinámicas también complejas, pero desde el punto de vista de un personaje que hasta el momento ha sido muy relegado en el cine mexicano, que son las empleadas domésticas. Siempre secundario, y cuando es protagónico, bueno, ya hablaremos de eso en el otro bloque, pero generalmente son tratadas de manera muy secundaria en el mejor de los casos, o en plan chistosito. O en plan idealista, ¿no? Como en la época de oro, ¿no? Claro. Pero sí, o en plan chistosito, como en las películas de los albures. De los 80, que dicen, no, ¿cómo es posible que hasta hace 30 años ese era un chiste? El humor. Era el humor, pero bueno, ese ha sido más o menos con contadas excepciones el tratamiento de las empleadas domésticas en el cine mexicano, ¿no? Sí, y bueno, la película de Cuarón tiene esta fuerza emotiva gracias al personaje de Cleo. Es ella donde se centra el lado emotivo de la película. Sí, hay otro personaje femenino importante, que es el personaje Sofía, que es la madre de familia, interpretada por Marina de Tavira, que es la única actriz profesional conocida en la película. Y en algún momento se llega a establecer un espejeo, un paralelo entre
entre las dos Las mujeres. dos mujeres abandonadas por su No pareja. hagas spoilers. Luego no Sí, Pero sí. no, bueno, sí, evidentemente es una película sobre dos mujeres, pero algo que me gusta de la película es que Cuarón tampoco es condescendiente al mostrar lo que sería su propia familia, siendo demasiado benevolente con Cleo, porque también hay momentos en los que se nota que finalmente la madre llega a ser clasista en sus comentarios y llega a explotar, vamos, no, Hay regaños con insultos. hay regaños con insultos y el propio Cuarón en alguna entrevista ha dicho, al final sí, pareciera que sí hay como mucho cariño a este personaje, pero la tienen trabajando todo el día, en horas en las que ya en un trabajo normal, digamos, en un trabajo legislado, Serían horas extras. ya serían horas extras. Ese es el problema del empleo doméstico tal y como se ejerce en México, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la película además, como ya lo has señalado, es un fresco, es un mural sobre la vida de México en los 70s, ¿no? A principios de los 70s. Y sí, es una visión muy impresionante. Es una visión hecha además con un solo lente, un lente de 50 milímetros, y que es como ver la realidad siempre en un movimiento horizontal, en un traveling paralelo a las acciones, ¿no? Que es muy elegante y muy bello al mismo tiempo. Cuarón generalmente privilegia esos long shots y esos Sí. planos, secuencias. Sí. A mí me gusta mucho cómo filma, incluso en sus películas más comerciales o menos personales, como llegó a ser Harry Potter, ¿no? Creo que es la mejor de las películas Comerciales. de Harry Potter, de Sí. la saga, ¿no? Turn to page 394. La película, sobre todo en algunas secuencias, como por ejemplo el ataque de los halcones, la recreación del famoso Jueves de Corpus, que es un hecho lateral, no ocurre centralmente en la vida de los personajes, se ve de ladito, pero aún así es totalmente verosímil y convincente. Y hablando de las cosas que yo me preguntaba, ¿cómo habrán sido percibidas fuera, ¿no? Por ejemplo, Sí. el hecho de que se muestra cómo eran adiestrados los halcones, ¿no? Sí. Entonces hay una secuencia pues, que es entre espeluznante y divertida, que es cuando se les ve aprendiendo artes marciales, cómo se rumoraba que sucedía adiestrados por el profesor Sobek. Sí. Entonces, vamos, leía yo en algunas notas extranjeras que decía que tenía apuntes felinescos la película. Yo no sé si se referían quizás a secuencias como esas, Sí. en donde, pues no, es lo que sucedió Es la en realidad. realidad. Sí. No, eso es lo que yo también pensaba, que para muchos extranjeros hay información que les pasa por encima. Yo recuerdo una crítica, la del Variety, que decía, y se van a ver una película de astronautas mexicana. No. Y no, es película hollywoodense, Abandonados en el Espacio, que de alguna manera inspiró a Cuarón para hacer después Gravedad, sí. I can't breathe. I can't breathe. You're burning oxygen. You have to sip, not gulp. Y lo que es también muy acertado de la película es que tiene toda esta lectura local, pero No es exclusiva de no los- demerita para que se pueda entender como lo que pretende él que sea, ¿no? Como una reflexión sobre las diferencias de clase, por un lado, y sobre pues un homenaje a esta otra mujer y también a la historia de su propia familia, aunque no es relevante que sea su familia o no, pero como muchas mujeres también en ese momento tuvieron que llevar a cabo la vida porque pues se vieron abandonadas. Ahí Sí. me estoy riendo no porque sean abandonadas, sino porque me acordé de algo que es muy curioso en esta película, que es la recreación de la colonia Roma, eso obedece su nombre, sí. y estos aguanes, estos garajes Angostos. angostos con los coches que es gigantescos. un Galaxy Yo me- no entra ahí, ¿no? Exacto, pero es en donde también la película registra en apuntes biográficos de todo. Yo recuerdo a mi familia teniendo un coche como una nave, y decía, pero ¿por qué teníamos Coche tan grande. estos coches? Pero los sonidos, también el aspecto sonoro de la Sonoro. película es muy impresionante. Que no tiene música además, es una película sin partitura, Sin partitura, pero música también, incidental. pero también con una recreación loca de todo lo que era la música que se escuchaba. Lynn Sí. Feinstein, que es quien hizo la supervisión musical, ha hablado Sí. de esta obsesión de Alfonso Cuarón por estar casi por ubicar la canción o la programación de tal día
que correspondiera al día que se estaba filmando, en tanto la película corresponde a fechas concretas por la matanza del jueves de Corpus, sí. Lo platicaba, permítame decir, lo platicaba con él porque se lo comenté, escenas muy similares a una película que a él le gusta mucho de su propia filmografía, que es La Princesita, que también habla de dos mujeres separadas por raza, clase y demás, y cómo hay este encuentro de miradas todo el tiempo. Entonces yo creo que finalmente se sintió libre de hacer una película que traía en la cabeza, ¿no? Is that clear? Now she will discover compassion through uncommon friendship. Let's make a promise right now to always look out for each other. It's a promise. Yo creo que un estudio grande no le habría dado el dinero para hacer una película sobre una familia de clase media en la colonia Roma, en la Ciudad de México, ¿no? Exacto. Bueno, pues ahora vamos a llegar a la gustada sección, por lo menos por nosotros. A nosotros nos sí, gusta. Que es la lista de nuestras películas favoritas sobre trabajo doméstico. Sí. ¿Cuál es tu quinta? Empecé con un ejemplo muy sofisticado que es El sirviente de Joseph Losey, que es una película británica estupenda, donde obviamente el trabajo de sirviente es casi como el ballet, del protagonista, ¿no? Edward Fox, y es con guión de Harold Pinter, que es un gran dramaturgo y estupendo guionista también. La historia de cómo se va cambiando el poder entre los dos. Sí, lo recuerdo, él es un personaje siniestro, ¿no? Siniestro, y va tomando el poder de la casa hasta que el patrón acaba siendo su sirviente, ¿no? Sí, una película muy, muy interesante y muy lograda. Mi quinta película, en el orden de menos preferida a más preferida, es La Camarista, de Lila Avilés. Es la película que acaba de ganar en el Festival de Morelia. En el Festival de Morelia. Es una película que habla de una variante del empleo doméstico, que es el empleo de las mucamas en los hoteles, sobre todo en los grandes hoteles aquí en la Ciudad de México. Pues también habla de cómo son invisibles estos personajes, sobre todo para los huéspedes de hoteles, que muchas veces no son tampoco mexicanos, son extranjeros. 23rd floor. En fin, me gusta mucho visualmente, creo que es una propuesta interesante. Mi cuarta es El ombligo de Gedani, que fue otra película exhibida en el Festival de Morelia, que de alguna manera es una reelaboración de la ceremonia de Chabrol, porque son dos muchachas, una madre y su hija, las que trabajan en una casa de clase media acomodada, y la niña va acumulando resentimientos conforme avanza la película, que se manifiesta en un momento de rebelión total. Mi cuarta película favorita es Workers, así en inglés. Workers, sí, de es José José Luis Valle. Es estupenda, es de un humor negro muy logrado. Habla de una casa también acomodada en Tijuana, ¿no? En donde la dueña muere y deja como única heredera a su perra, una perra galga, se llama La Princesa, y entonces quienes atienden la casa deben de cuidar a la princesa, entonces uno siempre espera lo peor. La mía, la tercera, es La Nana, de Sebastián Silva, que es la versión chilena, digamos, de qué tanto se vuelve una empleada doméstica miembro de la familia, ¿no? Al grado que ella se siente de alguna manera como marginada, ¿no? Del lado emocional. ¡Feliz cumpleaños, Raquel! Fíjate, curioso, mi tercera película también es latinoamericana, no mexicana. Se llama Cama Adentro, que es no argentina. la conozco, fíjate. En México se exhibió como Señora Beba, y Cama Adentro es cuando viven dentro de... Y es protagonizada por Norma Leandro, en el papel de una señora rica argentina en plena decadencia por la crisis en Argentina, y cómo ella sigue viviendo en esta fantasía de no querer desprenderse de su estatus, y cómo la única cómplice un poco a fuerza en hacerle creer que sigue viviendo igual es su empleada doméstica, y es la relación un poco pues simbiótica y disfuncional que se crea entre ambas. Y la mía, la segunda, es La ceremonia, precisamente, de Claude Chabrol, que es tremenda. Yo creo que está derivada de algún modo del caso de las hermanas Papin,
que fueron empleadas domésticas que mataron y descuartizaron a su ama y a la hija de la familia, ¿no? Entonces Chabrol retoma ese hecho real y lo vuelve un drama, un thriller drama muy interesante, nada concesivo. Y ya no te comenté nada acerca del ombligo de Gadani porque es mi segundo Es tu lugar. segundo lugar, A propósito también de que haces tú muy bien la asociación con la ceremonia de Chabrol. Sí. Y bueno, la número 1, que creo que también es tu número mi 1, número 1. es nada menos que Roma, de Alfonso Cuarón, que ya hemos comentado. Yo creo que se perfila para algunas nominaciones del Oscar. Seguro. Se dice seguro. que no nada más para mejor película extranjera, sino que va podría estar en la categoría de mejor película. Sí. Lo cual sería, yo creo que lo peor que le podría pasar a Trump, que otra vez ganara un mexicano después de varios años, que es lo que ha estado haciendo en los Oscars, ¿no? Y además de la misma triada. Exacto. ¿No? No dan chance a otros cineastas. Otros cineastas, sí. Pues sí, así es. Y no se vayan, porque ahorita que regresemos vamos a seguir hablando de películas que tratan sobre el trabajo doméstico. Y bueno, sigamos hablando del tema. Sobre todo el cine mexicano es muy curioso su tratamiento de la empleada doméstica porque, como ya habíamos mencionado, ha habido de todo. Pero creo que los casos más interesantes parten de Juego de Mentiras de Archibaldo Burns, que fue una película del segundo concurso experimental del 66. Y bueno, y regresando al tema de cómo las películas previas, las de la época de oro, idealizaban el tema y evidentemente lo hacían a conveniencia más bien del público que iba al cine y que no quería sentirse ofendido ni de un lado ni del otro. Recuerdo una película esencial, el tema que es esencial en el mal sentido, ¿no? Que es Nosotras las sirvientas, de Zacarías Gómez Urquiza. Vamos, es tramposa en muchos sentidos, ¿no? Tanto en la trama pues es totalmente inverosímil, pero además en la tendencia de elegir a actrices con rostros muy finos, vamos, con rostros que no corresponden a la fisonomía de la raza indígena, que es propiamente a las que les correspondería legítimamente interpretar, vamos, ese papel haciendo honor a la vida real, ¿no? Exacto. Entonces ahí hay como una especie de distorsión que tiene que ver mucho con el cine de la época de oro. Se les general, aplicaba ¿no? una blackface, ¿no? Exacto, Lo que en inglés se llama como blackface, sí. que ahorita es casi un insulto. Totalmente racista, ¿no? Totalmente. Sí, me quedé pensando en una escena muy lograda de la película de Cuarón, volviendo a Cuarón, de Roma, ¿no? En donde se muestran estas contradicciones. El propio Cuarón decía, se les tiene un afecto genuino a muchas mujeres que han vivido, Son incluso como miembros de la familia. pero a la vez me refiero a una escena en donde, no quiero spoilear la película, pero por alguna razón tienen que llegar a un centro de salud y al momento de tener que registrarla, porque ella entra en una situación de emergencia, la abuelita de la familia, que tiene un cariño genuino por ella, no sabe su apellido, no sabe nada de ella. En realidad hay un desconocimiento total de su vida. Sí, sí, ¿no? sí. Y siento que son esenciales en el funcionamiento del hogar clase mediero mexicano, ¿no? Sí, yo creo que es un fenómeno latinoamericano. Sí. Mujeres que vienen del campo, y sí. que muchas veces dejan atrás a sus propias familias. Incluso en la camarista de la película de Lila Vilés que mencionaba, ahí una huésped argentina le pide que si puede todos los días cuidar a su hijito, a su bebé, mientras ella se está tomando un baño, ¿no? Sí. Mientras que ella, la propia camarista, deja en casa a un niño de 4 años, con el que nunca puede estar y no se entera de cómo va en la escuela ni nada. Entonces sí, hay este contraste en donde se hacen cargo de niños pequeños, de niños de una familia, como los niños Cuarón,
Y se vuelve una presencia más, a veces más estable que los propios papás, ¿no? Sí, y aprenden de ellas, pues, emociones primarias y cuentos y Sí. cosas que después, pues, nunca se Yo les da el recuerdo, crédito, ¿no? gracias a una empleada que trabajaba en mi casa que se llamaba Paula, que la tengo también como Cleo, como Liboria, en el caso de Cuarón la tengo con mucho afecto, la recuerdo con mucho afecto, que ella me enseñó todo el mundo mágico, terrorífico de los nahuales, ¿no? Claro que de otra manera quizá No me hubiera enterado. no conocería. Sí, Sí. yo también tengo a una persona que jugó ese papel en mi vida Ajá. y que además se llamaba igual, ya estamos aquí en la hora confesional, pero bueno, si es que solo para hablar cómo es casi un arquetipo, la Libo o la Cleo Sí, de Roma. Que se llamaba igual que mi mamá incluso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esta película va a dar mucho de qué hablar y ojalá que sea, pues, para bien, en el Para sentido bien, de sí. reconocer esta presencia y para hacer que este trabajo sea mejor remunerado O que tenga por lo menos una base legal, porque trabajan totalmente, no hay seguro social, no hay ningún tipo de jubilación, Prestaciones, ¿no? no hay prestaciones. en ¿no? el ombligo de Gedani también se habla de esto, ¿no? El niño yo creo que el niño es como un niño que reta a sus padres constantemente, ¿no? Entonces yo creo que lo hace más bien por molestar a sus padres, pero les dice, pero ya hablaste, ya les ofreciste seguridad social y la mamá le dice, ay, ya, tú ya vete a preocupar Sí. por estas cosas. Y a pesar de que la protagonista, la madre, la protagonista, la madre de familia, es una buena persona con las chicas que llegan, les dice, pero no puedes salir ningún día y me echo, o sea, una Sí. cuestión de esclavitud, ¿no? Algo que se Sí. asemeje a la esclavitud, ¿no? Y hablando de esclavitud, hay una película interesante, también reciente, llamada Hilda, de Andrés claro, Clarion, claro. donde la señora que interpretaba a Verónica Langer muy bien, le imponía una especie de esclavitud y un de encierro a la doméstica que interpretaba también muy bien Adriana Paz, ¿no? Sí, señor. A ninguna parte. Vengo por mi esposa. Mis hijos preguntan por ella. Hilda no se va a ninguna parte. Parecemos gemelas. Hay un momento en esa película en la que es espeluznante, pero la señora no se da cuenta de lo que está diciendo. Ay, sí, te llamas Hilda, y sí, yo tenía otra que se llamaba Hilda, colecciono Hildas, como si se tratara Sí, de de objetos. figuritas, sí, Sí. sí. Figuritas de acción. Sí. Sí. Y además es una señora que va perdiendo la razón, ¿no? Progresivamente, y entonces todo eso también Se va volviendo más extremo. se va volviendo más extremo. Y bueno, también tenemos otro tipo de recomendaciones, que son las películas que se van a exhibir, se van a programar, se van a transmitir aquí mismo en TV UNAM. Y termina el ciclo dedicado a Leopoldo Laborde, se llama Cine Mexicano Independiente, con 4 paredes. También de Leopoldo Laborde vamos a tener la película Utopía 7. Pido reporte de existencia de infantes en la ciudad. Incidentes en la zona delta de la sección verde. Se catalogaron 4 bajas, 5 presas muertas y ningún espécimen vivo. Empieza un ciclo dedicado a trenes en el cine, y la primera es una obra maestra que no se deben perder, se llama El maquinista de la General, de Buster Keaton, una gran comedia, un clásico de la comedia.
Y después una película de horror que a mí me gusta mucho, que se llama El Expreso del Horror, de Eugenio Martín, que originalmente se llamó aquí Pánico en el Transiberiano, y que también me gusta por razones muy diferentes a la de Buster Keaton, porque trata de una amenaza, una infección que se extiende a lo largo de un tren, el Transiberiano. Muy bien llevada, extrañamente, por un director español. Extrañamente. Pues bueno, nosotros nos despedimos, los dejamos con ese juicio lapidante de Leonardo y los esperamos. Espero que nos acompañen en la siguiente emisión de Encuadre. Hasta entonces.